¿Alguna vez te has preguntado si los almirantes tienen el nepe hecho de su propio elemento? Bienvenidos al SBS, la sección donde Oda responde a las preguntas más extrañas, absurdas o sorprendentes que los fans pueden imaginar. Desde locuras que te hacen cuestionar la salud mental de algunos lectores, hasta revelaciones de lore clave para entender el mundo de One Piece. Me pregunta es una de esas raras que tanto abundan en los SBS. Un lector le pregunta a Oda si Zunisha hace caca. Y Oda responde que, por supuesto, sí lo hace. Incluso menciona que, a veces, los aventureros llegan a ellas pensando que solo son islas de suelo pantanoso, aunque eventualmente se hunden y se convierten en nutrientes para el mar. Iba a saltarme esta pregunta, pero me recordó dos cosas. Seguramente ya saben que varias de las mentiras de Usopp se han vuelto reales, y una de ellas es aquella en la que contaba sobre un pez dorado gigante cuyas heces eran confundidas con islas. Al final del arco de Little Garden, Luffy y compañía se topan con un pez enorme que hace exactamente eso. Lo otro que me recordó es el papel ecológico de las ballenas, cuyos desechos y cuerpos al morir sirven como fertilizante marino y alimento para descomponedores. Curioso paralelismo entre las ballenas y Zunisha, especialmente si recordamos el extraño árbol con forma de ballena que lleva en su espalda. El siguiente lector pregunta si Queen y Franky son padre e hijo. Oda responde: no, ¿se han dado cuenta? Deben haberlo visto en la enciclopedia Vivery Card. Explica que el año en que nació el hijo de Queen coincide con el año de nacimiento de Franky, y que el año en que Queen abandonó a su hijo coincide con el año en que Tom acogió a Franky. Y luego, con esa típica boca pequeña que Luffy hace cuando miente, Oda dice simplemente que no. Desde la publicación de la Vivery Card de Queen, muchos notaron esas coincidencias. Esto inevitablemente hizo pensar que ambos eran padre e hijo, y bueno, con esta pregunta Oda prácticamente lo confirma. Además de las pistas de la Vivery Card, hay un par de portadas donde Franky y Queen hacen poses similares, y también está el hecho de que comparten una afición por la tecnología y el baile. Sería interesante preguntarse por qué Oda no lo reveló directamente en el manga. Probablemente se deba a la falta de tiempo ocasionada por su participación en otros proyectos, principalmente en el live action, algo que ya mencioné en otro video, y que también podría explicar por qué nos contó la historia de la familia de Zoro únicamente a través de un SBS. La siguiente es una petición clásica: dibujar un personaje cuando tenga 40 y 60 años, dependiendo de si todo sale bien o todo sale mal. En este caso la petición es dibujar a Vivi con 40 y 60 años. Como siempre, la versión mala es la más interesante. A los 40, Vivi aparece como una pirata amenazando a alguien, y a los 60 se ha convertido en una Tenryubito. Es curioso considerando que su familia rechazó formar parte de ellos hace 800 años. En este futuro oscuro, podría ser que fue influenciada por Inu. Y ojo aquí porque, en el futuro bueno, a los 40 se está preparando para viajar a East Blue, el mar natal de Luffy, y a los 60 le dice a alguien: eres muy bueno. Oda confirmando el Vivi por Luffy, o quizás solo soy un paranoico. Ahí lo dejo. Luego, un lector comenta que su padre le dijo que los personajes que aparecen en las mini historias no vuelven a salir en el manga, y pregunta si eso es cierto. Oda responde que eso es completamente falso, y da varios ejemplos de personajes que regresaron después de haber aparecido en las mini historias, entre ellos Baggy, cuya mini historia muestra lo que ocurre tras ser derrotado por Luffy, Kobe, que nos enseña cómo conoció a Garp y su entrenamiento, Django y cómo terminó en la marina, Hachi y su viaje hacia la isla Yojin y cómo conoce a Kami, Ace, quien siguiendo la pista de Barba Negra llega a Lulusia, y el CP9, cuya mini historia narra su huida de Enies Lobby y su intento por pagar la atención médica de Lucci. El problema es que solo dos de ellas fueron adaptadas al anime, la de Baggy y la de Kobe, pero hay muchas más que explican detalles importantes, como la de Baroque Works, que muestra cómo Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3 y Crocodile terminan en Impel Down. Sí, hay un personaje que espero vuelva a aparecer, ese es Enel, pues su mini historia creo yo es la más importante. Otro lector pregunta sobre un misterio de hace mucho tiempo: ¿quién era la persona misteriosa que bebía con Crocus en los Cabos Gemelos? Desde que vimos a Gavan en Elbaf, quedó claro que era él, pero ahora tenemos la confirmación oficial de Oda. Agrega además que Gavan es alguien a quien le gusta viajar, lo que tiene sentido, siendo él un navegante. Esto me hizo preguntarme si acaso aún conserva el oro Jackson. Otro lector pregunta si los Vainas Rojas se convirtieron en los daimios de sus respectivas regiones, y cómo fueron elegidos. Oda explica que, tras la derrota de Kaido y Orochi, Momonosuke tomó el control de Wano. Sin embargo, al ser un niño en el cuerpo de un adulto, requiere la ayuda de las Vainas Rojas.
También detalla los cambios en el país. El pueblo Kobore, las minas, las fábricas y Onigashima desaparecieron. En la capital de las flores, Kinemon funge como consejero y Nekomamushi como jefe del inframundo. Denjiro gobierna en Kibi, Inuarashi en Kuri, Raizo en Udon, Kawamatsu en Hakumai y Kiku en Ringo. Otro lector pregunta a qué familia pertenecen Saint Rosward, Saint Charles y Saint Charla. Oda responde que todos son de la familia Rosward y agrega que los padres de Saint Rosward deben ser unos idiotas. El nombre completo del hombre es Rosward Rosward. Con esto se suma la lista de las 20 familias fundadoras del gobierno mundial. Ahora solo faltan 6 por conocer. Un lector comenta: desde que York dijo que quería convertirse en dragón celestial, me pregunto si eso significa que, antes de separarse en satélites, Vegapunk también deseaba ser uno. Oda responde que fue una gran sorpresa y que es un tema complicado. Desde su punto de vista, los humanos tienen grandes deseos, pero solo cuando poseen el juicio para controlarlos pueden considerarse verdaderamente humanos. Si entendemos el juicio como justicia, entonces cosas como el odio hacia los Tenryubito o el instinto moral de no matar también proviene de ese juicio. Si es así, tal vez todos tengamos un pequeño Tenryubito dentro. Parece que Oda quiere decir que los Tenryubitos son personas que perdieron todo juicio o empatía, aunque a diferencia de muchos, yo no creo que sean completamente irredimibles. Basta recordar el caso de Don Quijote Miosgar, un Tenryubito que se volvió bueno. Luego llega para mí la mejor pregunta de este SBS. En el mundo de One Piece existen 2 calendarios, el del Círculo del Mar, Kaienreki, y el del Cielo, Tenreki. ¿A qué periodos de tiempo se refieren y cuál es el año actual? Oda responde que probablemente muchos lectores casuales los han olvidado. Explica que el año actual es el 4141 del calendario del cielo y el 1541 del calendario del Círculo del Mar, y que ambos siguen en uso. Los eventos del flashback de Skypiea, redondeando los años, ocurrieron hace unos 400 años. Sin embargo, Oda evita explicar a qué época corresponde cada calendario, dado que el del cielo lleva más de 4000 años en uso. Probablemente comenzó durante los eventos del primer mundo, y su nombre provenga de que probablemente durante esa época la humanidad comenzó a vivir en las Islas del Cielo. El calendario del Círculo del Mar podría haber surgido después, durante el regreso a la superficie y la gran inundación del segundo mundo. La siguiente pregunta trata sobre Bonnie. El lector menciona que Bonnie tiene 12 años, aunque se mantiene con una apariencia de 20, y pregunta si a partir de ahora se mostrará con su verdadera edad. Oda responde que en el mar nadie tomaría en serio a una capitana niña, así que mantener una apariencia adulta era conveniente para su viaje y la búsqueda de su padre. Pero ahora que está en Elbaf y se siente segura, puede mostrarse como una niña. También nos pide además que mantengamos un ojo en ella, de ahora en adelante. Me pregunto cuáles serán los planes de Oda con este personaje. Tal vez veamos una trama con su supuesto padre, posiblemente Shamrock, o quizás se quede en Elbaf junto a Lilith para reparar a Kuma. Quién sabe, tal vez se establezcan en el laboratorio que encontraron en el árbol Adam. También se le preguntó a Oda por el nombre del barco de Kuma, que usa el dibujo de Bonnie como bandera. Oda revela que su nombre es Live Out Jewelerly. Y bueno amigos, estas fueron todas las preguntas que me parecieron más interesantes. Creo que aún faltan algunas más, y si es así, las revisaré y haré otro video con el resto. Por el momento, sin nada más que decir, yo fui Lemon y nos vemos hasta la próxima.